Buenas tardes, Ángel. Primero que todo, gracias por aceptar esta invitación. Y pues para empezar, nos gustaría que nos hablaras un poco más de ti, qué haces, a qué te dedicas, y ya luego seguiremos con las preguntas. Bueno, pues agradecerles la invitación y agradecer también el espacio, que entiendo sumamente oportuno en estos momentos en que hay tantas narrativas que quizás nos hacen hablar de la pandemia únicamente como si fuese el único fenómeno social que está ocurriendo en América Latina, cuando a la par hay un conjunto de situaciones que claramente están dejando de manifiesto una reducción de derechos para muchas personas. Yo creo que la pandemia tiene que ser una oportunidad para fortalecer la democracia en América Latina. Bueno, soy Ángel Serafín Cuello, sociólogo, interesado en temas de desigualdad en América Latina. He estado trabajando específicamente en los últimos años muy de lleno tanto en investigación social como gestión de proyectos para el desarrollo, en temas de salud, de educación, juventud y políticas urbanas. Ese ha sido un poco parte del quehacer profesional y a la par en estos últimos meses acompañando a diversas organizaciones de la sociedad civil en República Dominicana en cómo llevar esa agenda de derechos a los programas de gobierno de los candidatos presidenciales. Recientemente tuvimos elecciones el 5 de julio en la República Dominicana y nada, estuvimos acompañando todo ese esfuerzo de la sociedad civil para poder visibilizar las agendas de derechos pendientes que tiene la República Dominicana y el Estado Dominicano en materia de salud, educación, vivienda, niñez, corrupción, transparencia y otras temáticas importantes para las organizaciones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y ya para empezar, teniendo en cuenta tu perfil y pues la experiencia también que hemos vivido los dos, en ocasiones la juventud suele ser tratada como una población homogénea, en donde los y las jóvenes solemos ser encasillados tal vez en algunos temas tipo, no, solo hablan del medio ambiente o hablar de nuevas tecnologías, y se deja a un lado tal vez la participación de la juventud en temas como la democracia, como la gobernanza y la importancia que tienen estas voces en estos temas. Me gustaría saber cómo es la participación de los y las jóvenes en estos temas, ya que los trabajas, y por qué crees que existe tal vez un fenómeno de participación bajo o alto, dependiendo del caso. Bueno, primero tendríamos como que repensar cuál es la estructura de sociedad que nosotros tenemos, en las cuales todavía hay concepciones adultocéntricas de lo que es la participación política. Lo político y todas sus dimensiones, como la gobernanza, la participación como tal, el organizarse, está limitado como un espacio meramente de adultos. Y pareciese paradójico porque justo en estos momentos en los que nosotros deberíamos estar apostando a generar condiciones de mayor participación, consenso de todos los actores de la sociedad civil, queda muy limitada la participación de los jóvenes y se profundiza más en la participación de mujeres en los espacios de participación y de toma de decisiones políticas. Y eso cuando se cruza con otras condiciones y circunstancias como capacidades diversas o una discapacidad, eso se traduce en mayores obstáculos y barreras. Por lo tanto, socialmente, y es algo común en América Latina, el espacio de discusión de lo político es un terreno de hombres, es un terreno adulto, y por lo tanto esa cultura adultocéntrica se reproduce en los diferentes espacios de toma de decisiones. Y también tendríamos que verificar claramente la calidad de la participación de los jóvenes que se está
que los partidos políticos, que las instituciones del Estado están propiciando para los jóvenes, que no sea una participación manipulada, que no sea una participación sesgada o limitada únicamente para llenar una silla en una actividad o para llevar una minuta en una reunión, sino de que deberíamos repensar la participación a una participación mucho más activa, mucho más conectada con los problemas y necesidades de los jóvenes, porque ese es uno de los sesgos que pudiera, que hemos estado como identificando. Esa misma cultura adultocéntrica hace que existe un sesgo enorme en que el adulto está pensando claramente cuáles son las necesidades de los jóvenes. Y entonces también está pensando cuáles son las temáticas en las cuales debería participar. Por lo tanto, el joven solamente debería estar participando en temas de oportunidades educativas, empleo o cuestiones vinculadas a tecnologías y emprendimiento. Que es algo que sí, que es propio quizás de la generación nuestra, que viene con ciertos niveles de cercanía con relación a las tecnologías, porque es una generación que nació con la tecnología en la mano, pero también es un sesgo enorme que limita la participación, porque también no nos coloca ni reconoce la realidad de que todos los jóvenes no somos iguales, ni venimos de procesos históricos similares, ni tampoco vivimos la desigualdad, la violencia, la injusticia de la misma manera. Y son uno de los elementos que entiendo que es importante como que coloquemos sobre la mesa, porque uno de los principales daños que ha terminado colocando un poco este contexto de pensar la juventud como un terreno o como un campo homogéneo, termina, por un lado, despolitizando a la juventud, porque no se reconoce la capacidad de sujeto y actor político que tiene, por un lado. Por otro lado, borra toda historicidad de los jóvenes, porque el joven también es producto de un contexto histórico, social y político, y también, por un lado, termina invisibilizando otros que quizás no logran quedar visibilizados en toda esta narrativa y discusiones hegemónicas que pudiéramos estar teniendo ahora mismo, no solamente en República Dominicana, sino también en la región. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ya para entrar como más al tema de gobernanza, por ejemplo, este término a veces resulta ser abstracto para algunas personas, pero en pocas palabras podríamos hablar de que cuando estamos tratando el tema de gobernanza, al mismo tiempo estamos tratando temas de desarrollo económico, social e institucional, con el cual se busca como que exista este equilibrio entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, como a grandes rasgos se podría decir que básicamente esto busca la gobernanza. Pero cuando también hablamos de gobernanza nos encontramos con un término que no es tan ajeno, que es la corrupción, que puede ser vista como un síntoma de una mala gobernanza para algún Estado. Y pues en el contexto de la región, los países de América Latina y del Caribe se han visto implicados en varios escándalos, lamentablemente, de corrupción en los últimos años. Me gustaría saber, y ya teniendo en cuenta pues que también manejas estos temas, ¿cuál es tu percepción sobre la gobernanza latinoamericana? Si podrías darnos como un breve análisis de lo que está sucediendo. Bueno, sin lugar a dudas, digamos, el caso de Brecht termina siendo un punto álgido en la región, no solamente en el escenario de esa posibilidad de poder romper un poco por un lado, visibiliza la cuestión y coloca el tema de corrupción en el centro del debate de toda la opinión pública y también de las políticas públicas en la región, lo cual es algo sumamente importante, pero también devela los enormes rasgos y prácticas de impunidad que hay en nuestros países. Por un lado, todavía contamos con, y es algo que es común en América Latina, no hay una independencia del poder judicial
con relación al poder ejecutivo en nuestra región, y por lo tanto el poder judicial termina siendo captado por poderes políticos y poderes económicos de turno, lo cual es algo sumamente importante a destacar, porque es este poder económico y es este poder político que negocia con Odebrecht, es este poder económico, es este poder político que hace acuerdos contractuales, y por lo tanto la gobernanza no puede pensarse fuera de esa relación Estado-sociedad. Normalmente hay una, digamos, ha habido una tradición de pensar la gobernanza desde lo público, y ¿qué es lo que ha ocurrido? Que le ha quitado el peso que tiene también en la relación Estado-sector privado. Y es sumamente importante rescatar esto, porque es este sector privado que termina haciendo acuerdos contractuales con el Estado. Es este sector privado que termina haciendo acuerdos contractuales con diferentes estamentos, y llevan también prácticas corruptas al propio Estado. Y es importante tener esto claro, porque estamos en un momento en el cual hay una narrativa que intenta desprestigiar lo público, intenta quitar peso al rol del Estado y relegar al mercado toda relación y garantía de derechos, que es algo que es importante como tener en cuenta. Por otro lado, hay enormes retos en América Latina en materia de corrupción. Por ejemplo, te coloco el caso de República Dominicana. República Dominicana, dentro de su propia Estrategia Nacional de Desarrollo para 2030, una de las aspiraciones es reducir el índice de percepción de la corrupción desde la ciudadanía. Y por lo tanto, los esfuerzos que hemos tenido durante el último gobierno han sido muy mínimos, y han sido tan mínimos que ni siquiera se ha repensado eso dentro de las propias estrategias de políticas públicas. Tenemos otro de los retos, es que no hay una independencia misma también de los estamentos vinculados a compra y contrataciones públicas, lo cual a mayor independencia, mayor transparencia del proceso, pero a la vez descentralización. Y esa descentralización permite, dentro de la burocracia del Estado, poder garantizar procesos mínimamente ágiles entre comprador y contratistas. ¿Qué sucede con esto? Esos son uno de los diferentes mecanismos con los cuales ocurren situaciones irregulares, situaciones de corrupción dentro del Estado, y que no se está prestando suficiente atención a esta dinámica. Y lo menciono porque en el caso de República Dominicana tuvimos una situación muy particular en cómo, en medio del contexto de pandemia, se estaban haciendo concursos irregulares dentro de instituciones vinculadas a protección de niños y niñas y adolescentes, pero también vinculadas al sector salud, donde las compras de equipos médicos y materiales médicos para responder a la pandemia estaban siendo sobrevaloradas. Y los procesos de compra y contrataciones eran procesos express. ¿Cómo es posible que apertura a las 3:30 un concurso público de compra y contratación y a los 15 minutos cierra con 2 ofertantes? Es ilógico, y a la vez roza con todo sentido de irrespeto a la inteligencia de la gente este tipo de prácticas. Y es bueno rescatarlo porque el contexto de pandemia termina profundizando esas condiciones en las cuales las debilidades que tiene el sistema de compra y contrataciones, las debilidades que tienen sus sistemas de transparencia, las debilidades que tienen sus sistemas de rendiciones de cuentas, terminan profundizando y colocando en mayor vulnerabilidad
a que estos casos de actos de corrupción ilícitos e irregularidades ocurran. Y es importante como prestar atención a esto. Ya por último, otro de los retos es cómo no tenemos, y es parte como de ese resultado de las dos anteriores, no tenemos una lucha y una persecución eficiente contra la corrupción. Hay debilidades en los ministerios públicos, hay debilidades en la justicia, cada sociedad en América Latina, digamos, tiene valores distintos con relación al tema de corrupción y a la deshonestidad. Y por lo tanto, es importante ver cómo estas debilidades institucionales, pero también esas debilidades de prácticas sociales que pudiéramos estar reproduciendo nosotros y nosotras desde nuestra cotidianidad, que pueden traducirse en prácticas de doble moral, con relación a cómo nos comportamos con el político corrupto, pero también cómo nos comportamos con la autoridad que nos detiene en el vehículo cuando tenemos o hacemos una infracción, y cómo nos comportamos si asumimos en lo inmediato nuestra responsabilidad de haber violado un semáforo en rojo, o también recurrimos a prácticas ilícitas para poder salir de esa situación. Y es bueno como rescatar eso, porque también uno de los casos principales es que la corrupción no es únicamente un problema institucional. Es una cuestión que muchas veces ha sido asumida y discutida desde las ciencias sociales como un tema cultural. Y es bueno tener eso en cuenta, porque implicaría repensar la cultura que estamos haciendo y estamos reproduciendo. Es muy cierto lo que dices. De hecho, también te iba a preguntar, como tú lo mencionaste, el contexto de pandemia termina profundizando o creando un ambiente propicio para que estos hechos de corrupción se den cada vez más. Ya hemos conocido casos como Ecuador, Bolivia, República Dominicana, como mencionaste. En Colombia también ha sucedido esto. ¿Tú crees que la percepción de corrupción cambie debido a la situación de la pandemia? ¿O por el contrario, ahora que como estamos hablando más, como estamos enfocados más en hablar de la pandemia, se estén presentando los mismos casos de corrupción que antes? Yo creo que no, porque también a la par a este proceso, hay una ciudadanía activa que está más vigilante y más pendiente a lo que o sea, también ¿qué hace la pandemia? La pandemia también devela las deficiencias del sistema educativo. La pandemia también devela las deficiencias del sistema de salud. El cómo continuar en la virtualidad, el cómo dar respuesta. Y estas preocupaciones hacen que estemos más atentos y atentas a qué están haciendo con nuestros recursos, y más vigilantes. Y por lo tanto es mi apreciación. Yo creo que, si bien es cierto, la pandemia es una condición propicia para la corrupción, para reducir la transparencia, también hay prácticas institucionales vinculadas a procesos de compra y contrataciones express, o también, no sé cómo lo verán ustedes desde allá, pero el hecho de que la justicia esté ventilando casos específicos, o sea, ¿por qué en este momento y no en otros? ¿Por qué asumirlos en estos momentos en los cuales incluso la opinión pública está en otra cosa? Yo creo que es importante como que veamos un poco la pertinencia del ejercicio mismo de la justicia en estos momentos. Que si bien es cierto, no es necesario llevar que la justicia, un proceso lento, hay un tema de pertinencia a la opinión pública que es importante como que le prestemos atención, porque de una manera u otra hace que quitemos atención a una cosa para prestarle atención a otra. Y es bueno como tener eso en cuenta. Pero en sentido general entiendo que sí, que hay oportunidades de mejora en las cuales nosotros pudiéramos empezar a identificar en la pandemia formas en cómo fortalecer el Estado.
en cómo fortalecer los mecanismos. Coloco otra vez una de las principales limitaciones no es solamente que estemos vigilantes y atentos, sino en cuál es el grado de participación que se les está otorgando a la ciudadanía en estos procesos. Hay casos muy particulares en cómo para mitigar estos efectos se recurren a comisiones de veeduría, pero esas comisiones de veeduría terminan siendo comisiones de notables, en los cuales terminan siendo o el poder económico, o el poder empresarial, o el poder eclesiástico a través de la iglesia, quienes conforman estas comisiones de veeduría de los procesos de compra y contrataciones o de los procesos de corrupción. Y es importante tener eso en cuenta porque no es a la sociedad civil que se le está dando participación a monitorear y validar. Se está acercando y se está dejando en una élite no solamente la gobernanza, sino también la veeduría que implique esa gobernanza. Y es bueno como tener estos elementos en cuenta. Me gustaría saber, ya que traes a colación todo el tema de auditoría social, que es muy importante que se presente en este contexto y que siga surgiendo por el resto de los tiempos. Me gustaría saber si sabes si la situación generada por el COVID-19 ha llegado a afectar la auditoría social al establecer como estas veedurías que resultan no ser tan transparentes como se espera. Y al mismo tiempo, conocer qué recomendaciones se le podrían dar a estos actores políticos, a la sociedad civil, para llevar a cabo como una auditoría eficiente y seguir garantizando la transparencia en este contexto. Bueno, evidentemente hay una deuda histórica en nuestros países con relación a normativas y marcos legales que propicien los procesos de auditoría social, control y participación. En la región son muy particulares los casos con los cuales pudiéramos identificar que hay espacios de participación abiertos a la ciudadanía, de consulta pública, pero también tendríamos como que ver a qué niveles estamos propiciando también la participación. Porque muchas veces nos limitamos a repensar la participación únicamente a esa relación del Estado-gobierno central y no ver también lo que implica eso en nuestras municipalidades, en las alcaldías y en los diferentes estamentos que hacen vida más cercana a la cotidianidad de la gente que el propio gobierno central, que es importante como tener eso en cuenta. Y por lo tanto, la pandemia en este caso muy particular termina colocando en cuestión cuáles son los mecanismos existentes con los que contamos. Por un lado, identificamos que son muy limitados los espacios con los cuales se puede la ciudadanía en sentido general participar, auditar procesos de compra. Por lo menos hay avances vinculados a portales de libre acceso a la información pública, con los cuales no solamente la ciudadanía, sino también todo actor que hace vida en el periodismo, en el ejercicio del periodismo, puede acceder a esta información y esta información poder revisar, cuestionar y pasar un sedazo a qué tan válidas pudieran ser, incluso qué tan oportunas. Que pudiéramos estar viendo en un determinado momento compras de cosas que no necesariamente se adecúan al contexto y a las prioridades del momento. Otro de los retos que pudiéramos identificar es el tema del control del poder ejecutivo. Los congresos deben dejar de ser sello gomígrafo del poder ejecutivo y jugar un peso de mayor control y cuestionamiento al gobierno. Y es importante, yo sé que cada uno de los países de América Latina quizás tenga dinámicas constitucionales diferentes que les permitan
jugar o no ese rol de contrapeso. Pero es importante que el Congreso, su pluralidad y lo que significa esa representación de los representados, a poder también cuestionar qué está ocurriendo, en poder también controlar, cuestionar y auditar el ejercicio mismo de la cosa pública. Lo cual es sumamente importante identificar esto como un elemento central. Y por otro, es cómo nosotros empezamos a generar mecanismos de participación mucho más amplios. Si bien es cierto, hemos avanzado también en esa discusión con relación a poder propiciar unos gobiernos abiertos, transparentes, más digitales, pero que este ejercicio no nos lleve únicamente a reducir la burocracia o reducir procesos, sino de que eso debe venir acompañado también de procesos que reduzcan la corrupción, los ilícitos, las irregularidades y aumenten la transparencia. Otro de los retos que tenemos en sentido general en América Latina es aumentar el nivel de confianza de la ciudadanía con las diferentes instituciones del Estado. Y bueno, todas las instituciones sociales y políticas que hacen vida en cada una de nuestras sociedades. Desde los partidos políticos, desde las instituciones castrenses, militares, policías, pero también volver a recuperar la confianza en la justicia, en la escuela, en los ministerios, lo cual es uno de los retos. No es difícil concitar unos niveles de transparencia óptimos donde no hay confianza entre los actores. Y es uno de los elementos que es necesario rescatar. Recomendaciones que es importante como en estos momentos. Primero, hay que revisitar nuestros modelos y mecanismos de participación y de control y auditoría que tenemos en la región y en nuestros países. Hay que prestar suma atención a las formas en cómo nosotros estamos garantizando una participación plena a toda la ciudadanía. Este ejercicio de democracia representativa tiene sus fallas, y fallas enormes debido a las debilidades de los partidos políticos, debido a las debilidades de los representantes, debido a toda la estructura misma de nuestras sociedades. No es posible la participación política en condiciones donde la pobreza y la supervivencia constituyen el día a día. Las ciencias sociales mucho han hablado al respecto. Pero también no es posible nosotros poder continuar con estos modelos de participación limitada y entender que estamos construyendo democracia para todos y todas, cuando es una falacia. Es una falacia y por lo tanto es necesario repensar estos modelos de participación, pero eso implica también repensar las formas y los mecanismos y identificar las debilidades que tienen los sistemas de compra y contrataciones, los sistemas de persecución y lucha contra la corrupción, y nuestros sistemas, lógicamente, también de valores sociales, culturales, que pudieran estar siendo ahora mismo reproducidos en las escuelas sin darnos cuenta. Recordemos que hay todo un currículum oculto que la escuela también reproduce, y muchas veces no somos conscientes de ese rol pedagógico que tiene también el quehacer mismo de la sociedad.